Y llama la atención, hablando de los adultos mayores, lo hablábamos con Sebastián Capizzi, que es el fiscal de delitos económicos, que está con nosotros. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir. Decíamos esto de que los adultos mayores son desconfiados con el dinero. Generalmente guardan la plata en la casa, no son de dar mucho a personas cercanas, desconfían hasta de los bancos. ¿Cómo es que estos sujetos los terminan manipulando para que les entreguen la plata así en la mano? Correcto. Al parecer el inicio de este engaño está en el llamado de un hijo o de un sobrino. Por eso la etiqueta ya podría cambiarse de cuento del tío a cuento del hijo o del sobrino, porque empiezan a ingresar con un llamado telefónico a oídos de la persona, del adulto mayor, a través de una referencia a ser un hijo o un sobrino. Parece que ahí empiezan a bajar la medida de autoprotección del abuelo, del anciano, y es ahí donde permite que el señor entregue el dinero, los dólares o los pesos argentinos. O las joyas o lo que fuese. Exactamente. Y lo hacen casi siempre con esta mentira de que el determinado billete va a salir de circulación, como lo hicieron con esta mujer que le dijeron que los dólares ya no iban a servir más y que se los tenían que cambiar. Correcto, ya sea porque se trata de un billete antiguo o porque la numeración va a quedar fuera de circulación. De esa manera convencen a la víctima para que haga entrega voluntaria del dinero a la persona que se aparece físicamente a retirar el dinero. Por eso, la forma de prevenir esto es con la medida de autoprotección, es decir, que la propia persona desconfíe de este tipo de llamados. Y una forma de sorprender infraganti a estos delincuentes es que el abuelo o el pariente que se encuentre en casa llame a la policía, llame al 911 y explique cuál es la modalidad que se está intentando usar para que entregue el dinero. De esa manera la policía permite que llegue al lugar, un llamado telefónico oportuno permite que la policía llegue al lugar y sorprenda a la persona que va a buscar el dinero. Ahí precisamente en el momento. Correcto. Ahora, si no se concreta, no existe delito, ¿se puede denunciar igual? Ya el solo hecho de realizar el llamado con un engaño ya puede tomarse como una tentativa. El delito se consuma estafa cuando la persona entrega el dinero, pero este tipo de delito admite tentativa y esta tentativa es punible. Entonces, si el abuelo que recibe el llamado o cualquier otro pariente dentro del domicilio convoca al 911, 911 moviliza a la fuerza policial y sorprende a la persona cuando va a recibir el dinero, se consuma un delito y eso ya es punible. En algunas oportunidades, perdón, pero hemos escuchado, yo lo escuché de mi abuela, decir, bueno, pero se veía un muy buen muchacho, estaba muy bien vestido, ¿no? Como que también ellos tienen la idea, en algunos casos, que un delincuente tiene determinada fisonomía o que tiene determinada ropa y en realidad esto también hace que la persona se vea creíble, ¿no? Seguramente, claro. El perfil de los autores de este tipo de delitos, de los partícipes, es un perfil socialmente adecuado en cuanto a la vestimenta, en cuanto al modo de dirigirse hacia las personas. Justamente lo que busca es engañar, no fuerza a la persona para que le entregue las cosas, sino que la engaña. Es decir, recibe las cosas voluntariamente de las víctimas. Sí. Entonces, y en ese caso se constituye como una estafa porque es precisamente de forma voluntaria. ¿Podría ser un abuso de confianza o no? Correctamente, puede ser. En este caso hay ardidez, es decir, hay una puesta en escena, se configura como una estafa. Otra de las modalidades de estafa es el abuso de confianza, pero eso se da en otros ámbitos sociales. En este tipo de delitos estamos hablando de estafas porque hay un ardid, un engaño para que se entregue la Hay toda cosa. una puesta en escena para conseguir precisamente lo que uno va a buscar. Exactamente. Bueno, y decíamos que no solamente personas mayores, ayer un hombre de 57 años también fue víctima de un secuestro virtual. ¿Sigue esta modalidad afectando a mucha cantidad de gente? No tanta cantidad, verdaderamente ha disminuido mucho porque justamente la información pública permite que las personas realmente tomen en cuenta que esto no es real, digamos, que no ocurre. Nuevamente insisto, llamar a la policía, convocar a la policía, tomarse unos instantes para pensar, reflexionar sobre el llamado de teléfono que estoy recibiendo. Eso nos va a permitir de algún modo entender que podemos estar siendo sujetos pasivos de un delito de estafa. Y de ese modo, llamar a la policía. Estamos trabajando muy fuerte con la División de Delitos Económicos de la Policía de Mendoza para trabajar en estos aspectos y de algún modo recibir rápido los llamados del 911, dirigirlos a la policía operativa e intervenir en este tipo de situaciones. Otro caso que vimos es algo que sucedió en Rosario y que, usted nos decía, también está sucediendo aquí en Mendoza. Y es esto de poner dispositivos en el cajero automático, cuando uno va a hacer una extracción o algún tipo de movimiento, ingresa la tarjeta y ese dispositivo le lee la tarjeta y le toma los datos. Correcto. Sí, tenemos un caso
con inclusive filmado el modo operativo en el cual se trabaja. En este caso recomiendo ir a cajeros automáticos en lugares públicos y en horarios donde entra y sale mucha gente, porque lo que se hace es agregar dispositivos, suplementar lo que ya tiene el cajero automático, suplementarlo y de esa manera tomarle lectura a la tarjeta y enviarla a una ficha de memoria y de esa manera extraer los datos de la tarjeta. La forma de prevenirlo es, primero, tantear el cajero, saber uno cómo es el cajero automático habitualmente, tantearlo y si no advierte nada raro, ahí realizar la operación. Y siempre recomiendo en cajeros automáticos de bancos ubicados en sitios públicos o en el microcentro y en horarios donde hay circulación, horarios de comercio. Pero ¿y cómo uno puede darse cuenta? ¿Con qué nos podemos encontrar? Uno va al cajero automático, por ejemplo, veamos el que está en el video, es el típico que tiene la media burbuja verde, donde uno ingresa la tarjeta y en muchos casos uno ingresa y saca. Y después hace las operaciones. Correcto. Bueno, en esa ranura hay que fijarse bien lo que tiene adosado por debajo. Siempre está en el clásico cajero automático, en la ranura tiene la porción, esa fracción verde, pero por abajo también agregan aquella donde toma la tarjeta, que es donde pasa la banda magnética. Sí. Entonces hay que revisar, igual que el frente del cajero hay que revisar, tantearlo simplemente. Medidas básicas o que parecen exageradas, pero que terminan siendo importantes, sobre todo cuando la tecnología y la complejidad tecnológica nos supera y va mucho más adelantado que los recaudos nuestros. Entonces, por momentos, ver el cajero, tomarse un segundo para tantear, tocar y si nada extraño se ve, ahí recién efectúa la operación. Usted, de acuerdo a la experiencia que tiene y que trata estos casos diariamente, ¿qué recomendaciones le daría a las personas? Esto que dice en un primer momento, ¿no? Llamar a la policía, esto sería lo primero, pero otras recomendaciones de acuerdo a la experiencia que usted tiene para no estar desprevenidos. Bueno, básicamente entender que no va a pasar nadie por mi casa a llevarse dinero. Nadie decente, nadie legal va a pasar a llevarse dinero de mi casa si yo no lo conozco. Entonces, no se puede entregar dinero a alguien que me toca el timbre y dice soy el contador de tu sobrino, soy el amigo de tu primo. Nadie va a recibir dinero así. Si uno recibe un llamado de un sobrino o de un primo o de un familiar, verdaderamente verificar que sea él quien está llamando, porque simulan una voz distinta, arguyen que tienen algún problema de salud, entonces cambian, modifican la voz y los ancianos o los abuelos entran con ese artificio. Bueno, desconfiar. Claro, y tener dinero en efectivo para los abuelos tampoco es muy recomendable en la casa. Claro. Un monto, digamos, que puedan llegar a manejar o que pueda llegar a servir en caso de un posible robo, pero demasiado dinero o los ahorros de toda la vida. Bueno, eso verdaderamente es una opción personal que viendo la situación es riesgosa, siempre es riesgosa, no solamente para este tipo de delitos, sino para los más graves que involucran violencia física, las entraderas en los domicilios, los robos violentos. Verdaderamente no es recomendable, pero bueno, hay personas que están acostumbradas a manejar el Con dinero. efectivo, Sí, unos sí. se manejan con plástico, de modo virtual, y necesitan y además ver sus ahorros permanentemente, Tal cual, tocarlos, contarlos. Tal cual. Y eso termina jugándoles en contra. Sí, sí, claramente. Doctor, muchísimas Gracias gracias. por venir. Muy amable, muy Hasta luego. clara la información. Bueno.